Permíteme presentarte la maravilla que es Cronui, el mejor suplemento alimenticio por ser creado con nanobiotecnología para lograr bajar de peso al disminuir la cantidad de grasa abdominal y acumulada en los lugares que no son adecuados, logrando por nanobiotecnología eliminar la absorción del exceso de azúcar que termina convirtiéndose en grasa. Vamos a ver este video, mira. El sistema Auxilia Night Reset es un sistema que ha tenido éxito en Europa durante muchos años. Sin embargo, la versión que hoy, gracias a Sankey Major, llega a México es incluso mejor que la que demostró éxito en Europa. Voy explicando muy poco a poco. Mira, cuando tú ingieres el producto en forma de té antes de dormir por las noches, llega a tu estómago y aquí permíteme explicarte algo. Normalmente aquí podríamos tener el alimento que ingerimos simbolizando una enorme cantidad de carbohidratos que consumimos. Normalmente cuando estos carbohidratos entran al duodeno, que es la primera parte del intestino, ahí empiezan a actuar unas enzimas, la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa, que lo que hacen es que el grande tamaño de los carbohidratos que ingerimos en el bolo alimenticio, pues lo empiezan a fragmentar en partículas cada vez más pequeñas para que lleguen incluso esos carbohidratos a ser moléculas ya de tan fragmentados que al ser ya moléculas de glucosa se logren absorber a través del intestino y entrar así al organismo. Mira, ahí está. Fíjate cómo aquí esta bellísima animación hace que estos carbohidratos complejos y grandes, almidones, incluso todavía en forma de bolo alimenticio, al entrar al intestino por la acción de estas enzimas catalíticas, así se llaman las que rompen las estructuras de gran tamaño para hacerlas minúsculas, realmente pues de tamaño molecular, estamos hablando de nanómetros también, para que ahora sí se pueda absorber la glucosa al torrente sanguíneo. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que hace cuando llega la maravilla, que aquí viene simbolizada en esta esfera, de Cronui a través de nanobiotecnología. Lo que hace Cronui es pues impregnar el estómago y la primera parte del intestino con esta tecnología, nanobiotecnología, que se empieza a combinar con los carbohidratos de gran tamaño para llegar hasta las enzimas que van a fragmentar las partículas de carbohidratos de gran tamaño para hacerlas minúsculas. Fíjate que qué hermoso se ve como ya son moléculas de glucosa simbólicamente. Y lo que va a hacer por nanobiotecnología, Cronui, es inhibir el funcionamiento de las enzimas que fragmentan las grandes porciones de carbohidratos hasta nivel molecular como la glucosa. Y si gracias a ello, a que se inhibe el funcionamiento de las enzimas que fragmentan los carbohidratos hasta llevarlos a glucosa, entonces ya no se puede absorber porque solamente se puede absorber la glucosa. Fíjate qué hermoso esquema. Haciendo un acercamiento, aquí vemos cómo esta es una enzima. Aquí esquematizada como la alfa-amilasa y también aquí la alfa-glucosidasa, que están llegando a los carbohidratos y gracias a su poder catalítico, o sea, lo que hace que rompan estructuras, hace que las grandes partículas de carbohidratos se fragmenten en pequeñas, simbolizadas con estos fragmentos, y al ser ya moléculas de glucosa, estas pequeñititas, estas sí ya, se pueden absorber en las paredes del intestino, en las vellosidades del intestino, para poder viajar hasta el torrente sanguíneo, y así que llegue la glucosa, y dependiendo de la cantidad de carbohidratos que hay, pues el exceso de glucosa
el exceso de glucosa que llegue al torrente sanguíneo. Sin embargo, fíjate cómo, si esto es lo normal, ahí ya está entrando, fíjate qué hermoso cómo entran las partículas de Cronui y empiezan a liberar en esta pequeña imagen color morado, simboliza ya niveles de nanopartículas para inhibir el funcionamiento de las enzimas que rompen los carbohidratos grandes en pequeños, de tal manera que cuando se impregnan, mira nada más, ahora se quedan los carbohidratos de gran tamaño y están totalmente inactivas las enzimas alfa-amilasa y alfa-glucosidasa, de tal manera que ya no hay fragmentación total, apenas en forma incipiente, de los carbohidratos. Y al no fragmentarse, entonces no llega el azúcar a ser tan pequeña como moléculas de glucosa y por tanto no pueden los cilios o la membrana del intestino absorberlo. Entonces los carbohidratos, así como entran, pues así se van a desechar por las heces fecales. Aquí vemos hermosísimo ya en un nivel mayor en esta animación cómo en vez de que se absorban los carbohidratos, simplemente se van a excretar. Ya no se absorben los carbohidratos el exceso sobre todo, de tal manera que ya no se convierten en glucosa, ya no pasan al torrente sanguíneo. Y esto va a ser, fíjate qué interesante, que tanto lo que hayamos cenado como también, esto es lo más importante, como también una enorme cantidad de carbohidratos provenientes por parte del hígado en la neoglucogénesis que se sucede en la noche, en donde incluso personas que no hayan cenado nada, sino por un hígado, fundamentalmente cuando el hígado ya es graso, pues secreta durante las noches carbohidratos que llegan al duodeno y se sucede el mismo fenómeno. Bueno, pues gracias a que Auxilia lo tomamos en la noche, se bloquea el efecto de estas enzimas que rompen los carbohidratos, ya sea de la cena o provenientes del hígado, para que no se hagan pequeñas moléculas de glucosa absorbibles por las membranas y cilios del intestino. Entonces se desechan, se defecan. Y la gran sorpresa es que entonces el exceso de glucosa que termina por efecto de la insulina almacenándose en forma de grasa, esto es de los avances más recientes de la medicina, tiene menos de 3 años y medio de haberse descubierto y comprobado que cuando hay exceso, esta es la palabra clave es exceso, cuando hay exceso de glucosa secretándose y llegando al torrente sanguíneo, el exceso, la insulina ya no lo puede guardar en las células, ya no puede transportar tanta glucosa adentro de las células, entonces el exceso de azúcar que se queda en el torrente sanguíneo, la insulina lo convierte en grasa abdominal. Ahí es donde por naturaleza se empieza a acumular prioritariamente y alrededor de los órganos. Y bueno, pues ahora debido a que va a haber mucho menos absorción de glucosa, entonces hay menos azúcar circulante excesiva, de tal manera que la grasa que se había acumulado, consecuencia de ese exceso, ahora tienden los adipocitos o células de grasa a disminuir de tamaño. Y por naturaleza, la primera grasa que empieza a disminuir es la que se acumula alrededor del abdomen, alrededor de la cintura, generando obviamente pues un adelgazamiento de las zonas en donde más se acumula grasa. Así es como funciona esta maravilla que representa hoy por hoy Cronui como un avanzado equilibrador nocturno creado con nanobiotecnología, inhibiendo la acción de las enzimas que rompen los carbohidratos de gran tamaño, haciéndolos mucho más pequeños para ser absorbidos en forma de glucosa. Y ya te estoy repitiendo que entonces hay menos glucosa en la sangre, entonces exceso menos exceso, y al haber menos exceso, ese exceso de glucosa ya no se convierte en grasa y la grasa que había tiende a ir desapareciendo. ¿Te imaginas la maravilla que tenemos gracias a Sankey Major? Esto que te acabo de explicar es solamente uno de los efectos que tiene Cronui gracias a la nanobiotecnología.
Por cierto, quizá el más importante, pero nada más es uno. Pero Cronui hace más. Fíjate que el principio activo, Sankey Major lo descubre de las antocianinas y proantocianinas que se encuentran en una forma muy abundante en una parte de la cáscara del frijol negro. Y se ha visto que cuando estas nanopartículas, que estamos hablando también, insisto, a nivel nanométrico de moléculas de antocianina, proantocianina, pues disminuyen los niveles de azúcar en sangre. Por eso se llama antiglicémico. Disminuye los niveles de azúcar en sangre. Eso es otro factor que disminuye el azúcar en sangre, el exceso. Ya va un segundo. Y además hay un tercero. Fíjate que Cronui también tiene el efecto antioxidante del olivo y del romero, combatiendo el estrés oxidativo que hay en la cara interior del estómago y también en las células beta del páncreas, que son las que liberan insulina y muchas veces están dañadas, es una de las teorías que hoy existe, el estrés oxidativo sucedido en las células beta del páncreas, que son las que secretan insulina, y que este estrés oxidativo se debe al exceso de azúcar circulante, hace que disminuya ese estrés oxidativo, o sea, dándole al páncreas mayor capacidad de liberación de insulina, por tanto estamos eliminando una de las razones de resistencia a la insulina. Caray, hay tanto que compartir, pero de verdad estos son los efectos más importantes y espero haberte ayudado a comprender la maravilla que tenemos hoy en día en México gracias a Cronui, creado por Sankey Major. Repito, mi nombre es el doctor Alejandro Ariza. Ha sido un placer para mí explicarte. Compartamos esta bendición con los mexicanos y pronto con muchos otros habitantes del planeta Tierra. Hasta pronto.